Vamos con la siguiente intervención antes del café. Y hoy tenemos a Manuel Mendieta Arjona, que es director comercial de gestión tributaria territorial, y que yo le trasladé el reto de que nos trasladara una visión muy particular, porque Manuel pues es una figura poco habitual, es una persona que entró en la administración, se movió por diferentes mundos, después pasó al mundo privado y, vamos, es parte de la vida de esa transformación de la administración que tenemos. Y en el reto de que nos dé esa visión, pues le pedimos un título y nos dijo, bueno, vamos a hablar de administración y proveedores cómplices en la evolución. Así que, adelante. Muy bien. Se nota que Miguel es amigo mío, de hace unos cuantos años. Y la verdad es que cuando me propuso esto, yo pensé que, vamos a ver, nosotros llevamos siendo patrocinadores del CENIS desde el primer año, desde que empezó siendo el de Nacional de Interoperabilidad y Seguridad, justamente aquel año. Y año tras año hemos ido montando pues, una mesa dirigida fundamentalmente al ámbito tributario, ¿no? que es el entorno en el que nosotros trabajamos, ¿no? Claro, no quiero perder la ocasión, además, para desde aquí agradecer a distintas entidades que han venido y que han pasado por aquí a contarnos sus proyectos, siempre proyectos de éxito. Claro, si no hubiera sido así, tampoco los habríamos traído a la mesa, ¿no? Pero por aquí han pasado diputaciones importantes, Coruña, Toledo, ayuntamientos de Valencia, Las Palmas, en fin, Almería, muchísimos ayuntamientos grandes para contarnos sus experiencias. Y cuando este año me propuso dar esta charla, pues primero se lo agradecí y luego pensé, ¿no será que Miguel lo que no quiere es que vuelva a montar otra vez otra mesa para volver a contar otra vez proyectos similares? Porque la realidad es que de forma recurrente y desde hace años venimos contando, ayer con Miguel Solano, viejo compañero y hasta socio en alguna empresa que montamos para trabajar para la administración, recortábamos y decíamos, ¿te das cuenta de que venimos diciendo las mismas cosas desde hace 25 años? Que venimos contando las mismas historias, los mismos problemas, los mismos objetivos, exactamente igual. Dije, pues sí que es verdad. Entonces, bueno, damos este salto. Este año cambiamos, no organizamos la mesa de tributos, pero amenazo con hacerlo nuevamente el año que viene y, si es posible, con innovaciones y estas cosas. Yo quería hablar justamente del tema de la complicidad entre proveedores y administraciones de cara a abordar los proyectos, ¿vale? La complicidad que tiene que estar basada, además, en la confianza, lógicamente. Quizá parto con una ventaja, y es que, como seguro alguno de los que estáis por aquí, he estado en los dos lados de la mesa. He estado en el lado de la administración y me ha tocado gestionar y gerenciar proyectos desde dentro, y desde hace bastantes años pues estoy en el otro lado de la mesa. No quiero hablar del lado oscuro, porque nunca sabe uno cuál es el lado oscuro, ¿eh? Digamos que en el otro lado de la mesa, gestionando y trabajando proyectos para la administración. Al fin y al cabo, me siento administración por los cuatro costados, porque he trabajado para ello desde hace 35 años, desde un sitio o desde otro. A ver si me acuerdo de cómo iba. Sí. Quería dar un repaso a algunos de los aspectos que, desde nuestro punto de vista, son las claves para abordar un proyecto de éxito. Yo no quiero dar una lección magistral a nadie, ni muchísimo menos, ni quiero tampoco hacer una presentación técnica de cuáles son las fases en las que debe dividirse un proyecto, porque estas ya las buscamos en Internet y las conocemos todos, ¿vale? Sino de aquellos aspectos de carácter general que, a pesar de que todos conocemos, porque no voy a decir nada que no se conozca por parte de los que estáis en la sala, pero a veces, como cuando uno va a una formación, repasas conceptos que dices, todo eso yo lo sabía, pero qué bien me viene que me lo refresquen, ¿de acuerdo? Todos lo sabemos, pero
inevitablemente, en cada proyecto vuelven a cometerse la mayoría de los mismos errores, por las mismas cosas. Y es por alguna de estas de las que hay aquí. Casi las he puesto en un orden cronológico. ¿Qué tiene que haber para que un proyecto realmente sea exitoso? En primer lugar, es evidente que tiene que haber una apuesta política inevitable y necesaria, cada vez más, lógicamente, y una apuesta política, una apuesta profesional. Algo estoy haciendo mal. ¿Ya está? ¿Sí? Profesional a nivel de directivos públicos y, fundamentalmente, en el caso de la administración local, a nivel también de los propios habilitados nacionales, interventores, tesoreros, secretarios, etcétera, etcétera. Hay que tener claro que queremos cambiar. Si no, lo tenemos complicado. Algo hacemos mal o algo queremos hacer mejor. Y tenemos que tener esa voluntad clarísima de cambio. Si no es así, mira, mejor estarnos quietos, porque hacer un gran proyecto de modernización, de transformación administrativa, es complejo y es duro. Y si no crees en ello desde el primer momento, difícilmente te va a salir bien. Es decir, hay que querer cambiar, hay que estar convencido de que quieres cambiar. Si tienes 45 años y eres virgen, probablemente tus métodos no funcionan. Y seguramente eres feo. Por lo tanto, algo tendrás que cambiar. Algo estás haciendo mal. Tienes que convencerte de que tienes que hacer las cosas de otra manera. De forma recurrente, cuando en nuestro caso, en mi caso particular, me enfrento a una situación en la que estás mostrando un sistema de información, etcétera, etcétera, en muchos casos, quien te está viendo está pensando y además te pregunta cómo va a poder él seguir haciendo lo que hace con ese sistema de información. No te equivoques. Hay muchos caminos para llegar a Almería. ¿Vale? Hay muchos caminos para llegar a cualquier sitio. No tienes por qué pensar que vas a seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera, pero con otro sistema o con otro modelo de gestión. Tienes que cambiar el propio modelo, tu propio hábito, tu propia forma de hacer. ¿De acuerdo? Yo es que quiero hacer lo mismo, pero lo quiero hacer con eso. No, es que no vas a hacer lo mismo. Vas a hacer otras cosas. Es que si yo he dado siempre un alta de esta manera, ¿por qué ahora tengo que hacer un expediente? Pues porque lo tienes que... Es que me cuesta más. Ya, pues es que después ahorrarás trabajo. Tendrás los expedientes localizados, sabrás lo que tienes pendiente, no pasarás el 70% del tiempo buscando papel, que es lo que nos pasa en la administración, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas ventajas y hay que estar convencido de que queremos cambiar. Un aspecto fundamental es el relativo al liderazgo y la gobernabilidad del proyecto. Desde todas las administraciones, yo también lo he hecho, cuando tenía que hacer un pliego de condiciones, nos preocupamos mucho de requerir de quien va a ser el adjudicatario que tenga un estupendo jefe de proyecto, que tenga un magnífico currículum, que haya un equipo de trabajo extraordinario. Pero en muchas ocasiones no nos miramos hacia adentro. Y la situación interna, les aseguro, os aseguro, y que lo habéis vivido además, y en este caso con nosotros en particular, sabéis que se presta absolutamente al caos. Es decir, en este momento es muy difícil abordar un proyecto de evolución, de modernización, de implantación de la administración electrónica, que tenga una componente solo tecnológica, o solo organizativa, o solo... Es decir, al final se mezclan distintas cosas. Participa tecnología, participa organización, participan las áreas de gestión, pero alguien ha de asumir el liderazgo a nivel de la propia organización, porque si no estamos ante una torre de Babel, ante un mismo proyecto. Informática tiene una visión, organización tiene otra y el área que es el destinatario del servicio tiene otra distinta. Hay que tener las cosas claras internamente desde la propia elaboración de los pliegos de condiciones y saber quién va a ser la persona que va a liderar el proyecto internamente y que va a ser la voz de la entidad.
ante el propio adjudicatario, ante la propia empresa. Evidentemente, solo desde ahí se puede garantizar la gobernabilidad del proyecto. Si no, los propios proveedores a veces nos volvemos locos porque recibimos mensajes variopintos y variados en función de quién es el interlocutor. Si es el técnico, si es el de organización, si es el tesorero o si es el interventor. Oiga, ¿quieren tener una voz única? ¿Podemos saber dónde vamos? Porque no podemos ir a 7 sitios a la vez. En cuanto al planteamiento de los objetivos, clarísimo, hay que ser tremendamente ambicioso en los objetivos. Todo lo que se pueda, sin ningún problema, sabiendo que después lo que tenemos que hacer es marcar bien las etapas y definir alcances realistas. Miren, cuando se pinta el Tour de Francia o la Vuelta a España, todo el mundo sabe que el objetivo es llegar a los Campos Elíseos o al Paseo de la Castellana. Y es un objetivo ambicioso, pero la gente no se sube en la bicicleta y se pone a dar pedales hasta que llegan a los Campos Elíseos. Hay etapas. Y luego hay que ser realista, además, en las etapas. Es decir, márcate el objetivo que quieras. Incluso antes comentaba Víctor, y lo comparto absolutamente. También nosotros así lo planteamos. Incluso, móntate un plan estratégico. Móntate un plan estratégico que además se apruebe a nivel de entidad. Incluso si se puede llevar al Pleno, mejor, para que no esté sujeto a vaivenes, cambios políticos, etcétera, etcétera. Esto está aprobado por la entidad y esto es como va a ir. Y ahora seamos realistas a la hora de definir las etapas. Las etapas que serán los proyectos. Hay algunos que un proyecto cerrará y otros que serán encadenamiento de proyectos. Pero seamos realistas. Nadie va a 120 con el coche y mete la marcha atrás. ¿Vale? Primero hay que parar. Y hay una tendencia, y esa tendencia hay que frenarla. Y una vez que estamos tal, entonces cambiaremos de dirección. Porque si no, volcaremos o nos cargaremos la caja de cambios. Esto es inevitable. Porque también hay una máxima que se produce siempre. Cuanto peor es el punto de partida, más ambicioso se es en los objetivos del proyecto. Es decir, hay quien está, que, bueno, aquello es la oficina siniestra y de repente quiere pasar a trabajar en la NASA. Mire usted, vamos a ir dando pasos, vamos a ser realistas en los objetivos. Todos sabemos que hay proyectos que ya de partida se sabe que no van a funcionar. Por su amplitud, porque están mal dimensionados, porque están mal definidos, porque se plantean unos plazos que son irrealizables, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo, ahí salen. Y inevitablemente terminan donde todo el mundo intuía que iban a terminar desde el principio, en el más absoluto de los fracasos. Por lo tanto, seamos realistas. ¿Qué tenemos que además para ser realistas? Bueno, no hay prisa. Decir esto en la Administración, insisto, lo digo desde allí y desde aquí, lo de las prisas no funciona. No importa tardar un poco más en definir un proyecto, pero pensémoslo muy bien antes de sacarlo y dimensionémoslo muy bien. Y sobre todo, contrastémoslo. Ostras, copiar, ¿vale? Es así de sencillo. Seguro que el proyecto que vamos a hacer ya lo han hecho otro montón de entidades antes que nosotros. Cuando alguien va a poner en marcha un nuevo modelo de gestión tributaria y de recaudación fiscal en una gran entidad, tiene un montón de referencias en el mercado, que seguro que puede contrastar, que puede conocer, que puede ir a ver cómo le ha ido a aquel, cómo sacaste el pliego, qué problemas tuviste, cómo dimensionaste esto. Ostras, copiar. Si yo monto un bar, quiero ir a ver bares que funcionen. Veré los que funcionan y en función de eso montaré mi bar. Lo mejoraré, copiaré, mejorando todo lo que pueda. Yo no digo que no se innove, claro que hay que innovar. Aportemos innovación, pero tengamos un punto de partida. Sabemos lo que hay, aprovechemos las experiencias de los terceros que existen, que hay muchísimas, de verdad. Y además, afortunadamente, la comunicación interadministrativa a efectos profesionales y tal es extraordinaria. O sea, cualquiera hoy levanta un teléfono y llama a su colega, aunque no le conozca,
del ayuntamiento de no sé dónde, de San Sernín del Monte, y le recibe encantado. Y le va a poner las tripas sobre la mesa, como se puede decir, le va a contar todo su proceso, cómo hizo, qué tal ha salido y tal. Elijamos lo que ha salido bien y copiemos. Y copiemos, importante. Porque además hay una cosa que es rigurosamente cierta. Miren, nosotros cuando vamos a una nueva entidad, porque nos requieren o porque vamos a gestionar comercialmente un nuevo proyecto, inevitablemente siempre nos encontramos con el siguiente comentario. Uy, es que nosotros somos muy distintos al resto de ayuntamientos. Tú no sabes lo complicada que es mi Diputación. Y nosotros, a veces, por no incomodar, decimos, pues sí, pues seguramente tal. No es verdad. No es verdad, creerme. En el 95% de los casos se dan las mismas situaciones, los mismos tics internos de un sitio a otro. No cambia nada. Nada, prácticamente nada. Les aseguro que después de haber hecho centenares de proyectos, decenas de grandes proyectos en grandes entidades, seríamos capaces, con muy poco riesgo a desviarnos, de decir lo que va a pasar mes a mes en el proyecto, antes de que suceda. ¿Qué va a pasar el mes 1? ¿Qué va a pasar el mes 2? ¿Qué va a pasar el mes 3? ¿Qué dificultades van a aparecer? ¿Qué dificultades van a aparecer los usuarios y cuándo? Hay una plantilla absoluta. Una plantilla. Y les aseguro que funciona rigurosamente. Es decir, casi todos iguales en la mayoría de las cosas. Bueno, ya hemos hecho el contraste del proyecto con terceros, se supone que ya lo hemos dimensionado bien, hemos hecho un pliego. Me he saltado un punto adrede que prefiero no abordar porque daría para muchas sesiones, que es la de los pliegos, la de las adjudicaciones, la de los criterios, etcétera, etcétera. Esto hoy es un poco tabú, pero bueno, estamos casi en familia, estas cosas hay que decirlas además en estos foros, ¿no? No lo he puesto porque ya todos sabemos que el mundo de la contratación pública, ahora con la nueva ley de contratos ahí recién estrenada, etcétera, etcétera, está siendo cuando menos compleja. Y no tiene pinta de mejorar. No tiene pinta de mejorar. Esta es la realidad. El propio dimensionamiento de los proyectos, los propios criterios de valoración de los proyectos. Esto, señores, es una locura. Es una locura. O sea, asistes a proyectos o te presentas a proyectos o te encuentras con proyectos que has estado gestionando comercialmente durante muchos años. Pues esto es como un noviazgo, ¿eh? O sea, las relaciones proveedores-administración es como un noviazgo. Uno se casa cuando firma el contrato. Pero es que hay veces, créanme, que cuando se firma el contrato llevas 7 años de relaciones. 7 años. Con 3 presentaciones por año. 6 documentos. Visitas a no sé dónde. Y tal, hasta que al final... Bueno, pues créanme que después de todo esto, uno se encuentra a veces con concursos que salen con un único criterio, que es el precio. Y digo, ¿y por qué perdéis el tiempo? ¿Para qué perdéis el tiempo? ¿Para que lleváis 5 años mareándoos y mareando a todo el mundo? Sacar una subasta y punto final. Pero yo entiendo que una subasta se saca para comprar una silla, o una mesa, o unos bolis, o lo que sea, pero no para contratar un proyecto estratégico para una entidad como puede ser el proyecto corporativo de administración electrónica o la gestión de los ingresos de la entidad, que te estás jugando tu presupuesto. Pues esto es realidad. Esto es una realidad y sabéis que no miento. Bueno, me salto eso y me voy directamente al tema de la gestión del cambio. Bueno, la gestión del cambio, las personas. Las personas, siempre decimos, son el 50% del éxito del proyecto. Bueno, son el 90% del éxito del proyecto. ¿Vale? Yo creo que la tecnología en general funciona, si hablamos de proyectos tecnológicos. Lo bueno que tiene la tecnología es que igual hoy no funciona y mañana sí, porque hoy tenemos un problema técnico que se resuelve esta noche y mañana está funcionando. Pero con las personas no pasa esto. Las personas no las cambiamos.
de la noche a la mañana, ni hacemos que N usuarios que están contra un proyecto mañana estén todos encantados y vengan felices al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Comunidad Autónoma. Esto es imposible. Por lo tanto, el proyecto de gestión del cambio, que parece que siempre se ha metido ahí en los proyectos como, bueno, no, y además nosotros hacemos la gestión del cambio como, bueno, como algo más que damos graciosamente. No, esto es fundamental. Es fundamental. La gestión del cambio empieza desde que se empieza a parir y a pensar en un proyecto. ¿Ya me quitas el tiempo? ¿Me has dicho que iba a tener más? ¿Me haces correr? Bueno, correré. Y empieza por la comunicación. Nuestra cabeza es un alien que come permanentemente, que come información. Y si no tiene información, se la inventa. Se la inventa. Si nosotros no informamos a los que van a estar implicados en un proyecto, ellos se van a inventar la información relativa a ese proyecto. Y se van a enterar inmediatamente, porque esto corre rápido, ¿vale? Cuando uno tiene niños que ya salen por la noche y estas cosas y tal, y no le avisan y llega a la 1 de la madrugada y no ha venido, tu alien no tiene información y empieza a fabricar información. Entonces, tu hijo pasa de la comisaría al hospital, a no sé dónde, en tu cabeza. En tu cabeza. ¿Por qué? Porque no te ha informado. Pero si te llama y te dice, oye papá, estoy con unos amigos, no te preocupes, o estoy con mi novia en el coche hablando, que estamos aquí de palique, tú ya te duermes tranquilo y dices, mi niño está bien, me ha dado información. Con los proyectos pasa lo mismo. Si no informamos, la gente se va a inventar el proyecto. Empezamos a pensar en un proyecto y a los 10 días, si no hemos informado, ese proyecto tiene 15 versiones distintas dentro de nuestra organización, ¿vale? Hay que informar desde el primer momento, desde el primero hasta el final, porque además ellos son los destinatarios del proyecto y son los que de verdad van a hacer que el proyecto sea un éxito o sea un auténtico desastre. Decía una ya fallecida eminente psiquiatra, Elizabeth Kübler-Ross, que escribió muchísimos libros en relación con las tragedias humanas y cómo responde el ser humano ante las tragedias. Que siempre se pasan 5 etapas ante una tragedia. Se pasa una primera etapa de negación, ¿vale? De negación del problema o de negación de la tragedia, para pasar a una segunda etapa que es la ira, ¿vale? contra lo que acaba de pasar, para pasar a una tercera etapa, que es la negación. Luego viene la depresión y finalmente viene la aceptación. Se pasa por esas etapas. Cuando se aborda un proyecto de administración electrónica, para mucha gente es una tragedia. Es una tragedia. ¿Y cómo responde? Exactamente igual que cuando uno tiene una tragedia con un familiar. La negación absoluta desde el primer momento. Esto no se puede hacer. Esto no se va a hacer. Y no se va a hacer porque lo digo yo. Pues si yo digo que esto no funciona, no va a funcionar. Seguro que os suena. ¿Vale? Y de ahí se pasa a la de la ira. A decir, no, ya te has dado cuenta de que eso se va a hacer. Pero entonces ya dices, bueno, será, ya veremos cómo sale esto. Tendrán que pasar por mí, ¿vale? Estamos en la fase por la fase de la ira. Y luego pasamos a una fase de negociación, en donde ya sabemos que aquello se va a hacer, y entonces queremos negociar. Pues si yo tengo que estar aquí y además tengo que hacer no sé qué, yo quiero que me den un plus para hacer no sé qué cosas, o yo hago esto si a cambio me dan no sé qué cosas. Es decir, ya negociamos para entrar, ¿vale? Hasta que entramos en la fase ya de depresión, es decir, esto ya es irremediable, y al final la de la aceptación. Es decir, volvemos a levantarnos y decimos, bueno, este es el camino que tenemos y por aquí tenemos que andar. Todos los que habéis hecho proyectos de este tipo sabéis que se pasa por todas estas fases y al final las cosas funcionan. Afortunadamente, al final, en la mayoría de los casos. La confianza, la autoconfianza y la confianza mutua. Tenemos que autoconfiar en nosotros mismos. Me pongo en el lado de la administración. Tenemos que confiar en que vamos a ser capaces de digerir y de llevar adelante el proyecto. Tenemos que confiar también, cómo no, en el proveedor que tenemos enfrente. Si no hay confianza, es imposible que haya complicidad.
señores, que somos capaces de resolver los problemas, que no hay, que seguro que además la empresa que hemos cogido sabe cómo se resuelve esto y además se ha encontrado con este problema en multitud de ocasiones y se han resuelto perfectamente. Perseverancia, resiliencia, la capacidad de levantarse cada vez que te caes. No es más fuerte el que no se cae. El más fuerte es el que se cae y es capaz de levantarse siempre que se cae, ¿vale? Hay que huir de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos se contagian. Se contagian. El triste sale a comer con el triste. Entonces, todos se hacen tristes entre sí, ¿vale? Y además, el ser humano somos muy dados al pánico, a sentir pánico. ¡Ay, esto se cae! Ahora es cuando esto ya no va a funcionar en la vida. Ponían algún ejemplo que decían, miren, los leones cuando cazan en la selva y salen detrás de una manada de gacelas, cazan una gacela. Seguramente la más floja de la manada, etcétera, etcétera. Y se la empiezan a comer. Y el resto de gacelas, si ustedes ven alguno de estos de las dos, de la dos que son muy buenos para dormir la siesta, verán que el resto de las gacelas inmediatamente se para y sigue comiendo. Y a 200 metros se están comiendo a una gacela que acaban de cazar los leones. Pero el resto piensan, bueno, los leones ya comen hoy, mañana cazarán a otra. Pero nosotras a seguir comiendo, para estar más fuertes mañana. Si en vez de ser gacelas fueran humanos, uno moriría por los leones. Y los otros morirían de infarto todos corriendo, porque no pararían de correr nunca. Pensarían, ¿y si se quedan con hambre? Vendrán a por otro. Igual la que han cogido no les gusta, no tiene buen sabor. Entonces seguirían corriendo permanentemente. ¿De acuerdo? Esto es así. Es inevitable. Es decir, seamos también racionales. Preocupémonos cuando realmente nos tenemos que preocupar, porque ¿saben que el 95% de las veces que nos preocupamos es por cosas que no pasan, que no van a pasar nunca? Es decir, nos estamos preocupando por aquello que pensamos que puede pasar dentro de no sé cuánto tiempo. Seguro que alguno ha dicho, ¿pero por qué me estoy preocupando por esto? Y si seguramente no va a pasar, pues en el 95% de los casos efectivamente no pasa. Y un último aspecto que cada vez es más importante, la interoperabilidad y las integraciones. Ahora ya es muy difícil encontrar un proyecto en el que una sola empresa va a ser capaz de sacarlo adelante. La integración, la interoperabilidad, pero sobre todo las integraciones internas, porque la interoperabilidad con otros organismos externos está bastante bien resuelta, con Catastro, con la DGT, con los notarios, con Notifica, con Archive, bueno, alguna cosa hay por ahí todavía, pero se resolverá bien y esta no hay ningún problema. Pero las internas son muy complicadas, porque uno se encuentra con 20 tipos de contabilidades, 50 tipos de registros, no sé cuántos portafirmas, no sé tal. Al final tienes que hablar con un montón de empresas. Y ahí la administración, el que contrata, tiene todo el papel del mundo, porque sois los que podéis, además, mediar entre una y otra empresa para que pase lo que tiene que pasar, que se entiendan, que nos entendamos. Que nos entendamos, que yo no puedo entrar a la casa de nadie a buscar el salero en la cocina. Me tienen que dar conectores, tenemos que saber con quién estamos. Hay unas normas de interoperabilidad, hay unas normas de seguridad. Vosotros tenéis que exigir, tanto al que tenéis como al que vais a tener, que esas normas se cumplan 100%, porque si no, nosotros, entre empresas, desgraciadamente no siempre somos, y ahí cargo contra nosotros mismos, siempre somos capaces de entendernos. Hay empresas más proclives a la integración y hay otras que con las integraciones les salen granos. Pero ahí tenéis que jugar vuestro papel. Yo simplemente voy a pasar 3 transparencias, muy rápidas. Muy rápidas. Fijaros, esto es del CENIS de 2014, ¿veis ahí? Esta es una transparencia que he rescatado del Ayuntamiento de Las Palmas. Aquí vino el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas, Agustín Gutiérrez, a contarnos un proyecto que había hecho hacía 2 años, en 2012, y consecuencia del cual tuvo la recaudación voluntaria pasó de 117 a 132 y la ejecutiva de 18 a 22, es decir, había conseguido 18,7 millones de euros más al año. Ponía además esta transparencia, porque decía, es que no solo el dinero,
es que además hemos reducido enormemente los tiempos de espera para la atención al contribuyente. Ponían en marcha su servicio de atención telefónica de tramitación a través de la red, etcétera. Subieron las domiciliaciones enormemente, bajaron los expedientes pendientes una barbaridad, subieron las comunicaciones por SMS e email, y todo ello además tuvo una consecuencia determinada, que fue un incremento de los ingresos, aparte de una mejora en el servicio de atención al ciudadano y de la calidad general del ayuntamiento. Este dato, esto de aquí, es una publicación de la semana pasada del País, Fuente Banco de España, en donde además dice: Las Palmas es la campeona de la reducción de la deuda. 5 años después, es decir, de 2012 a 2017, en 6 años, incluyendo el 2012, se ha hecho campeona de reducción de deuda. Y dice que ha reducido 145 millones de euros en esta etapa, en esta fase. Si ustedes multiplican los 18,7 por 6, va a salir una cifra muy cercana a eso. Salen 120 millones de euros. Es decir, de los 145 millones de euros que han reducido de deuda, 120 son de incrementos de los ingresos. Eso simplemente con que hayan mantenido, que no la han mantenido, que han mejorado, pero solo con que hubieran mantenido la mejora que ya produjeron en el primer año, que además es recurrente en todos los ejercicios, hubieran llegado hasta aquí. Por lo tanto, ostras, un proyecto a todas luces bastante rentable, ¿verdad? Fíjense hasta qué punto. De los grandes ayuntamientos de España, Las Palmas tiene una deuda de 0,4 euros por habitante. Esto da para mucho. Mejora de calidad, más dinero para invertir, han salido del plan económico-financiero que les impuso el Ministerio, etcétera, etcétera. Es decir, todo ventajas. Miren, Segovia. En 2 años incrementaron con la puesta en marcha de la oficina virtual, que es una de las partes del proyecto, el 27% de la recaudación. Para todos los municipios, porque esto es de la Diputación, todos los municipios de Segovia recibieron de media un 27% más de ingresos en 2 años por la puesta en marcha del proyecto. Miren, información del jueves 22 de marzo, hace muy pocos días. El Ayuntamiento de Burgos eleva la recaudación en 12 millones de euros anuales. Mucho dinero, ¿verdad? Y además del mismo, recaudación y solidaridad fiscal. No es solamente que se recauda más, sino que además se atiende mejor al contribuyente, se ha eliminado papel, se ha automatizado y todo está funcionando en expedientes electrónicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay algunos ejemplos. Cuando decía, copiemos, copiar, aquí hay sitios donde copiar. He puesto 3 ejemplos, pero hay muchos más. ¿Quieres hacer un proyecto exitoso? Copia. Vete a ver lo que han hecho en Las Palmas, vete a ver lo que han hecho en Segovia, vete a ver lo que han hecho en Burgos, o vete a ver lo que han hecho en Almería, o en Girona, o en Tarragona, en Lleida, no lo sé. Vete a ver proyectos exitosos y vete a ver proyectos que no han sido tanto. Y en función de eso, empieza a montar y a organizar tu proyecto, y seguro que vas a hacer un proyecto de éxito y seguro que vas a conseguir tener con el proveedor que consigas esa complicidad para que entre los dos saquéis el proyecto adelante. Don Miguel, muchas gracias y caput, finalizado. Gracias.